Saludos y bienvenidos a esta tercera lección en el curso de Fisiología Renal, y en este caso vamos a observar y vamos a estudiar la regulación renal de los electrolitos y el control del volumen. En esta ocasión vamos a abordar la regulación renal del potasio, el calcio, fósforo y magnesio, prácticamente los electrolitos vitales, así como los mecanismos que surgen en el órgano llamado riñón para realizar el control del volumen sanguíneo y el extracelular. Como fuente importante de esto, tenemos que la mayor parte de la regulación del potasio extracelular es concebida gracias a bombas de sodio-potasio. La concentración normal es de 4.2 miliequivalentes, con más o menos 0.3 miliequivalentes según los estados nutricionales, por supuesto. El 98% de este potasio se va a encontrar de forma intracelular y el 2% extracelular. Aquí lo difícil y lo complejo de la biología celular es mantener los niveles estables ante una ingesta variable. Por eso es tan difícil de regular. Eso no quiere decir que no sea imposible, todos estamos regulándolo de forma normal todo el tiempo. De forma interna, el potasio se absorbe rápidamente en el intestino, pasa al interior de las células y es excretado por los riñones. Entonces gran parte de esto es por la dieta y la excreción renal en cuanto a su metabolismo. Los factores que van a afectar a la distribución de este potasio van a ser la insulina, la aldosterona, las estimulaciones beta-adrenérgicas y la alcalosis. Estos van a introducir de forma general potasio en las células. Los que van a hacer la posición contraria, sacar potasio de las células, van a ser la deficiencia de insulina, la deficiencia de aldosterona, el bloqueo beta-adrenérgico y la acidosis. Como pueden ver, sustancias o bueno, situaciones completamente contrarias. La insulina en la regulación del potasio tiene una gran importancia debido a que aumenta la captación celular de potasio después de la comida. Por eso, el potasio incrementa posterior a la ingesta de los alimentos. En el caso de la diabetes, la deficiencia de insulina provoca mayor aumento del potasio intraplasmático después de haber comido. Esto es gracias a la bomba sodio-potasio ATPasa en las membranas celulares. La aldosterona regula el potasio según la secreción estimulada, y aquí la secreción de aldosterona también. El efecto celular es el aumento de la capacidad de potasio para cooptarse por las células, y en el caso del síndrome de Cohn hay un exceso de aldosterona que va a causar hipopotasemia. ¿Por qué? Porque no va a haber captación del potasio misma, porque hay un exceso de aldosterona. Recordemos que la aldosterona estimula la secreción. Bueno, el mismo potasio estimula la secreción de aldosterona, y al no haber potasio tampoco va a haber secreción de aldosterona. La enfermedad de Addison tiene la deficiencia de aldosterona y esto va a dar lo contrario, la hiperpotasemia. ¿Por qué? Porque hay porque hay demasiado potasio, ¿sí? Y por eso vamos a tener poca aldosterona. Recordemos que el potasio estimula la secreción de aldosterona. La influencia del pH en el potasio extracelular también va a tener una gran importancia. Por ejemplo, la acidosis metabólica va a aumentar la concentración de potasio en la forma extracelular. La alcalosis, lo contrario, va a reducir la concentración de potasio en el líquido extracelular, y esto es porque hay un intercambio de hidrogeniones por potasio entre los espacios intra y extracelular. Otros factores que pueden afectar al potasio extracelular es la lisis celular. La muerte celular programada, la apoptosis, puede liberar grandes cantidades de potasio. Recordemos que las células están llenas de potasio, del 98%, y estos van a liberarse. El ejercicio extenuante también puede provocar hiperpotasemia al liberar potasio del músculo esquelético. Y por último, la osmolaridad extracelular está conformada por el favorecimiento de la difusión de potasio hacia el líquido extracelular. El potasio es secretado en los túbulos distales y también en los túbulos colectores. Entonces, en la imagen, aquí tenemos al glomérulo, tenemos el contorneado proximal, posteriormente el asa descendente de Henle, porción gruesa, porción delgada, ascendente, delgada, gruesa, contorneado distal. Entonces, en estos contorneados distales, y una vez que se unen con los túbulos colectores, vamos a ver que la filtración glomerular va a ser iniciada y la reabsorción tubular se realiza en el 65% de la cantidad de lo filtrado en el túbulo proximal en esta zona, el 30% en el asa de Henle, y en el caso de la secreción va a ser en los túbulos distales y colectores, y esto va a regular la excreción final del potasio.
El proceso de secreción de potasio en las células principales es en 3 pasos. El primer paso es la difusión pasiva de potasio de la sangre al intersticio renal. El paso 2 es el transporte activo de potasio del intersticio de las células del túbulo por la bomba sodio-potasio ATPasa y por último la difusión pasiva de potasio desde el interior celular hacia el líquido tubular. Hay factores que controlan la secreción del potasio, por ejemplo, la concentración del potasio mismo extracelular. Su aumento va a estimular la secreción de potasio. El flujo tubular también. Si aumenta el flujo tubular, estimula la secreción de potasio. ¿Sí? La aldosterona incrementa la secreción de potasio y la acidosis disminuye la secreción. Aquí hay que entender secreción como la eliminación de potasio por el organismo. ¿Mediante qué? Mediante la orina. Las células intercaladas y el manejo del potasio se realizan de diferente forma en estas zonas del riñón. Hay células de tipo A y células de tipo B. Las células del tipo A van a reabsorber potasio en situaciones de pérdida acentuada y las células de tipo B van a secretar potasio cuando está activamente un exceso de líquidos corporales. La aldosterona, por su parte, va a ayudar a la estimulación de la secreción de aldosterona, en el caso del potasio, como ya habíamos mencionado. Entonces, la aldosterona va a aumentar el potasio extracelular. Este mismo va a estimular la secreción de la aldosterona. Entonces, ¿cómo lo hace? Aumenta la excreción de renal del potasio y con esto la normalización de la concentración de potasio extracelular. ¿Y esto cómo se realiza? Con la distribución del agua corporal total. El 99% va a estar en los huesos, 1% intracelular y 0.1% de calcio vamos a encontrarlo extracelular. La función ósea va a hacer que los huesos sean como reservorios o cisternas de calcio. La excreción es 90% fecal y 10% renal en el caso de la ingesta. La paratiroides va a regular la concentración de calcio mediante el estímulo de la secreción de paratormona. Entonces, la hipocalcemia es ocasionada por la paratormona. Esta aumenta la reabsorción de sales óseas. Y como resultado tenemos la liberación de calcio al líquido extracelular. Esto se resume con esta diapositiva. La paratormona realiza la liberación de calcio por parte de los huesos al estimular la resorción ósea, que no es otra cosa más que la destrucción de hueso, y con esa liberación de calcio por parte de la destrucción de huesos se libera al torrente sanguíneo. También la activación de la vitamina D aumenta la reabsorción intestinal de calcio y por lo tanto aumenta las concentraciones de calcio circulantes. Por último, la absorción renal. Recordemos que el calcio se filtra también, entonces los túbulos renales también realizan la reabsorción del calcio. La paratormona y la excreción renal en su mecanismo principal es el aumento de la reabsorción del calcio en el asa de Henle y en el túbulo distal. Esto tiene un efecto neto con la reducción de excreción urinaria de calcio. Se regula mediante la paratormona, que es la que favorece la excreción. Entonces hay que recordar, paratormona favorece la excreción de calcio. Algunos otros factores que afectan al calcio es el fosfato plasmático. Si aumenta el fosfato, estimula la PTH y esto va a reducir la excreción de calcio. La acidosis metabólica también va a estimular la reabsorción de calcio en el riñón. Y por último, la alcalosis metabólica inhibe la reabsorción de calcio. Existen algunos modelos que van a regular precisamente los mecanismos renales del control. En el primer lugar tenemos la regulación del volumen, que es el control del contenido del cloruro de sodio o de sal extracelular. El riñón tiene la adaptación a la excreción de la ingesta variable de sal y del agua y los mecanismos compensatorios son neurohormonales y renales que mantienen este equilibrio. Entonces, el equilibrio entre la ingesta y excreción de sodio varía según la dieta, según el ajuste de la excreción en la ingesta y según también en condiciones estables la excreción del propio sodio. Entonces aquí tenemos dos procesos, ingerir sodio y excretar sodio. ¿Quién lo va a regular? Esencialmente nuestro riñón. El control de sodio va a ser mediante el filtrado glomerular, donde se determina la cantidad de sodio filtrado. Después, la reabsorción tubular.
ajusta la cantidad de sodio que se va a reabsorber y por último la excreción final, la que se va a perder. Los mecanismos de compensación intrarrenal para el equilibrio túbulo-glomerular es el aumento de la reabsorción en respuesta al aumento de la filtración glomerular y por último la retroalimentación de la mácula densa. Esta zona es muy importante para el riñón debido a que tiene el control o el censo de la cantidad de electrolitos que se están pasando por esta zona en el túbulo contorneo distal. Va a provocar la constricción arteriolar aferente para normalizar la filtración glomerular. Entonces hay que recordar, arterial aferente controla el filtrado glomerular antes de llegar al glomérulo. Hay un fenómeno que se llama natriuresis por presión. Este consiste en el aumento de la excreción de sodio en respuesta al aumento de la presión arterial. ¿Esto para qué sirve? Para mantener el equilibrio del sodio y líquidos corporales. Va a regular la presión arterial a largo plazo. Los mecanismos de retroalimentación renal y líquido corporal varían según estos siguientes pasos. El aumento de la ingesta va a tener como consecuencia la acumulación temporal de líquido y aumento del volumen sanguíneo. Después tenemos una respuesta cardíaca con el aumento del gasto cardíaco y la presión arterial. Después tenemos una respuesta renal con el aumento de la diuresis por natriuresis por presión. Entonces acuérdense que la diuresis no es otra cosa que orinar. Y por último tenemos el equilibrio de entre ingesta y excreción de líquidos. La distribución de los líquidos extracelulares varía según los vasos sanguíneos y el sistema vascular circulante, venas, arterias y capilares. Los factores que pueden causar una distribución equívoca y causar como tal edema, que es la salida de líquido por parte de los tejidos hacia el espacio extracelular, es la presión hidrostática. Si aumenta la presión hidrostática, también aumenta la presión capilar y esta misma puede causar que haya salida de líquido. La presión oncótica reduce la presión coloidosmótica plasmática. Entonces, si tenemos una reducción de la presión coloidosmótica, pues vamos a tener una pérdida de líquido hacia el tercer espacio. La permeabilidad capilar aumenta la permeabilidad de los capilares. Y por último, el drenaje linfático. Si se obstruyen los linfáticos, también pueden causar edema. El sistema nervioso simpático y la excreción renal regulan la producción del volumen sanguíneo según la presión arterial y por eso los efectos renales del sistema simpático es la vasoconstricción. Esta vasoconstricción aumenta la reabsorción, estimula el sistema renina-angiotensina-aldosterona y como resultado reduce la excreción de sodio, o sea, ahorra la salida de agua. La angiotensina 2 y el control de la excreción renal se da porque se reduce la ingesta de sodio con el aumento de la baja ingesta y estos efectos renales modifican la reabsorción tubular y el agua. Va a amplificar el mecanismo de natriuresis por presión. La aldosterona y la excreción renal de sodio se relacionan de forma directa. La baja ingesta de sodio aumenta la secreción de aldosterona. La aldosterona reduce la excreción urinaria de sodio. La alta ingesta de sodio suprime la formación de aldosterona y como tal va a aumentar la secreción de sodio. Con esto llegamos a la etapa final de esta presentación donde vemos la hormona antidiurética. Ella tiene la función principal de permitir la formación de orina concentrada con electrolitos normales, ¿sí? En concentraciones, por supuesto. Entonces, cuando hay una privación de agua, la ADH aumenta, reduce la excreción de agua, por supuesto. Y con esto el exceso de volumen también reduce la hormona antidiurética y aumenta la excreción del agua. Entonces, hasta aquí tenemos todos los mecanismos que regulan el equilibrio hidroelectrolítico. Espero que les haya servido mucho esta clase. Nos estaremos viendo en la siguiente y última.